Manuel Galán Cruz, almonteño, devoto de la Madre de Dios bajo su advocación del Rocío, doctor en Historia del Arte, hermano de su hermandad matriz, de la que ha formado parte de su Junta de Gobierno como delegado de formación, director del Tesoro de Nuestra Señora del Rocío de la Hermandad Matriz de Almonte y de la Oficina de Atención al Peregrino del Santuario del Rocío. Muy buenas tardes, señoras y señores, rocieros, cofrades y amigos todos. Antes de proseguir con esta presentación, me gustaría comenzar dando las gracias a Kaizen Hoteles, en la persona de Marisa, por creer en Jerez de la manera en que lo haces cada día. He de confesarte que jamás pensé la mañana de aquel día de Navidad, cuando entrabas por las puertas de esta casa, que este palacio no solo recuperase todo su esplendor, sino que además lo hiciera con la exquisitez y con la constancia en buscar la excelencia. Que la Virgen bendiga a todos los que formáis esta maravillosa familia. Con la que está cayendo, es muy de agradecer que una entidad privada dedique una exposición y un ciclo de conferencias a nuestras hermandades. Oportunidad que se nos brinda para dar un paso más en nuestra formación como cofrades y como rocieros, que nos permita avanzar en la sociedad y conocer un poco más de nuestras devociones, que al fin y al cabo todo se aprende a querer más cuanto más se conoce. Así lo ha hecho desde niño quien ahora tomará la palabra. Presentar a Manolo Galán sería tarea fácil si simplemente uno se dedica a leer un currículum con todos sus muchos méritos a nivel de estudios, publicaciones, conferencias o comisariados. Por descubrirles algo que no figura en su hoja curricular, les podría decir que es también un convencido cofrade. No en vano, ha sido hermano mayor de su Hermandad del Santo Entierro y María Santísima de la Soledad en su pueblo natal. Hablar del Rocío para Manolo es hacerlo de hablar de la Madre de Dios, de una devoción de 700 años, una devoción que está viva, como él bien se encarga de recalcar, con nuevas experiencias que se viven en torno a ella cada día. Estudioso de sus propios sentimientos y meticuloso con su propia devoción, el azar no es una palabra que esté en su diccionario, y de aparecer alguna vez será como buen rociero, porque la Virgen quiere. En la Universidad de Sevilla defendió su tesis sobre el Santuario del Rocío, patrimonio artístico y fundamentos documentales y sociológicos de su expansión devocional. Muchos han sido los temas sobre los que han versado sus estudios e investigaciones, desde el origen de la talla gótica que pusiera en la Rocina el Rey Sabio, la iconografía de Nuestra Madre del Rocío representada como en la visión de San Juan en el Apocalipsis, del patronato de Almonte, de la dualidad iconográfica de reina o de pastora, con su traje de aldeana, sombrero y tirabuzones, que a gracia nadie le gana, de la lucha de la villa de Almonte contra las tropas francesas, origen del voto del Rocío Chico, de las andas de la Virgen, de la visita de San Juan Pablo II, de todo lo que rodeó aquella coronación canónica de la que hemos celebrado su centenario, o más recientemente, de su autoría del proyecto iconográfico de la Catedral efímera de la Última Venida de la Virgen. Catedral que, me corrija Manolo, dadas las circunstancias, está dejando de ser efímera, desgraciadamente. En cualquier caso, no nos olvidemos de rezar cada día para que todo vuelva a ser lo que era cuando la Virgen quiera. Hoy Manolo nos hablará desde la perspectiva de la materialización del amor a la Virgen del Rocío. Créanme si les digo que es un privilegio tener entre nosotros al director del Tesoro de la Hermandad Matriz, para quien paradójicamente el principal tesoro de la Virgen no se guarda en una vitrina con grandes medidas de seguridad, sino en el corazón y en el alma de cada persona que se acerca a ver a la patrona almonteña, pues no hay mayor grandeza para él que la fe de cada uno. Como bien se encarga de explicar en su cotidiana labor, los enseres y piezas de la Virgen son obras vivas que hablan por sí solas, y su valor lo adquieren porque son piezas que utiliza la Virgen. No se mira el valor material, sino la historia y el valor como reliquia que adquieren los objetos de la historia devocional rociera. Su esfuerzo diario como responsable del Tesoro y de la Oficina de Atención al Peregrino se centra en aspirar a que los devotos que visitan aquel lugar salgan conociendo algo más de esta devoción, acrecentando sus sentimientos, y que los turistas que lleguen salgan convertidos en devotos de la Virgen y el Pastorcito.
intentando siempre que el santuario sea lugar de acogida y que el peregrino se sienta como en casa de su propia madre. Lo que más llena a Manolo es que la gente salga con lágrimas de esa visita, que todo aquel que llegue pueda sentir la emoción y compartir esa forma de estrechar el contacto acercándose a la Madre de Dios en la devoción más universal de Andalucía. Las cosas de la Virgen. Como bien definió alguien, el rocío, esa estampida de la fe. Manolo, que la Virgen y el Pastor Divino te sigan bendiciendo cada día con su alegría. Señoras, señores, escuchen y disfruten con ustedes, por cuna, condición y devoción, Manolo Galán, un hombre de la Virgen. Tuya es la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias, Joaquín. ¿Qué te digo? Agradecerte las palabras porque además nos conocimos precisamente en una visita tuya con toda tu familia al Tesoro de la Hermandad Matriz, tras una donación que tu familia efectuó para seguir engrandeciendo y enriqueciendo todo el patrimonio artístico y cultural que ya tiene la Hermandad Matriz, ¿no? Y agradecer evidentemente a Kaizen Hoteles y en la persona de Marisa por la apuesta que están haciendo actualmente, con la que nos está cayendo encima, por la cultura, que tan importante es, y seguir trabajando, que ya es un logro que durante una semana hayan podido llevar a cabo todas estas actividades. Os agradezco la invitación y el darme de nuevo la oportunidad de volver a estar aquí, porque, como digo siempre, aparte de que la Virgen va adelante, Jerez siempre invita a volver, aunque sea para nada. Y verdaderamente estar aquí entre ustedes es una alegría porque, permítanme lo que les voy a decir, me siento como en casa y en familia. De hecho, antes a Isaac, tu predecesor en el cargo, hace escasamente unos minutos le decía, justo delante de Santo Domingo, que me estaba acordando al verlo, se me vino a la cabeza aquella tarde de diciembre que vine para el montaje de la exposición que tuvimos hace 8 años ya, en 2012, en el claustro de Santo Domingo. Así que, bueno, atendiendo a la invitación que se me hacía para venir a hablar de la devoción a la Virgen del Rocío, pero más en concreto, me pedía hablar de su patrimonio y de las joyas, pero claro, haciendo memoria, también estuve en la Hermandad del Rocío de Jerez dando una charla sobre el joyero de la Virgen del Rocío. Entonces, para no repetir exactamente lo mismo, pues al fin y al cabo, teniendo en cuenta que esas joyas llegan a la Virgen por el amor que se siente hacia ella, quizás para dar gracias, pues entonces le hemos puesto el sugerente título de la materialización del amor a la Virgen del Rocío. Veremos cosas muy particulares, porque evidentemente cuando uno hace un regalo lo hace con el corazón, independientemente del valor material que pueda o no tener una pieza a regalar. Y cuando hablamos de ex-votos, nos estamos refiriendo, según recoge la definición que nos da la RAE, pues es el don o la ofrenda que se le hace a la Virgen o a los santos por su mediación ante Dios para un favor. Entonces, ese agradecimiento, y os lo explico así, como cuando se lo explico a los grupos de jóvenes cuando han visitado el Tesoro, para que me entiendan mejor, yo le puedo pedir un favor a mi compañero de clase y después se lo puedo agradecer invitándolo a merendar un día o regalándole un estuche con lápices de colores o un libro. La diferencia entre un regalo y otro está en lo que la cuantía económica que hemos invertido en ello. Pues lo mismo en el agradecimiento a la Virgen. En función del favor que le hemos pedido y que nos ha hecho, pues somos capaces de regalar una cosa u otra. Os traigo como primera imagen esta de la antigua capilla votiva del Santuario del Rocío, capilla que ya hoy está modificada, está exenta del santuario, porque las velas que vamos a quemar en honor de la Virgen, pues son ofrendas igualmente.
¿Qué diferencia hay? Pues que una vela, aparte de que cueste 50, 60, 70 céntimos, no sé exactamente lo que vale, que puede ser la ofrenda más barata que podemos hacer a la Virgen, a las 3 horas no hay vela, se ha consumido. Pero si regalamos a lo mejor un cuadro, pues puede haber un cuadro desde el siglo XVIII que se nos está narrando una historia concreta de un momento concreto, y eso sí perdura en el tiempo, como puede perdurar una joya o el paso procesional de la Santísima Virgen. Aquí tienen una imagen del testamento que en 1587 se firma en Lima, capital de Perú. Lo firmó, es el testamento de Baltasar III, tercero con todas las letras, no con número romano, no era un rey. Este señor, natural de Sevilla, que emigra a América para hacer lo que se denominaba la carrera de India, pues allí hizo fortuna con la intención de regresar, después de hacer fortuna, regresar a España y tener una vida mejor. Resulta que nunca regresa a su tierra natal. Él fallece en Lima y su testamento, unos años antes de fallecer, ya les digo que lo redacta y lo firma en 1587, y ahí deja, a pesar del tiempo cronológico que había transcurrido desde su partida a América, así como la distancia geográfica existente, pues resulta que él no se olvida de esta devoción. Todo eso nos hace pensar que existiera una relación bastante estrecha o una historia devocional bastante fuerte, porque él no se olvida de la devoción a la Virgen del Rocío y en su testamento deja una partida de 2.500 pesos ensayados para la creación, la fundación de una capellanía en la ermita de Santa María de las Rocinas, término que está de la Villa de Almonte, así dice textualmente. De este testamento, cuyo original está en Lima, hay 2 traslados, uno está en el Archivo de Indias de Sevilla y el otro se conserva en el Archivo Municipal de Almonte. Y especifica que de esos 2.500 pesos ensayados, 500 sean para la edificación de la casa del capellán. Claro, si quiere crear una capellanía, tiene que acomodar al capellán para que asista los cultos permanentes de la ermita. Y los otros 2.000 pesos dice que se tienen que invertir en la compra de tierras y de ganados para que con las rentas que el ganado y las tierras dejen, se sostuviera la capellanía. Bueno, pues les he de decir que gracias a la fundación de la capellanía de Baltasar III, ya en el siglo XVI se firma, en los primeros años del XVII es cuando llega el dinero a la Villa de Almonte, llega exactamente en 1610, ya les digo que este hombre tarda unos años en fallecer, y cuando llega el dinero a Almonte, pues ya sí quedan constatadas varias obras de reparación, de edificación en la ermita del Rocío. Y probablemente que hoy siga existiendo la ermita en la aldea del Rocío, pues está claro que Baltasar III fue ahí un actor importante en el devenir histórico de esta devoción. Aquí les traigo esta bandeja, este plato de metal plateado, tú lo conoces que has visitado el tesoro. Es un dinanderie holandés del siglo XVII, es de las principales piezas de orfebrería que atesora la Hermandad Matriz. No es de mayor valor material, porque ya les digo que es metal plateado, pero en cuanto a orfebrería sí que lo es. Representa la Anunciación de la Virgen y, bueno, a pesar de su antigüedad y todo eso, se sigue utilizando. Excusamos su utilización porque la experiencia nos dice que lo que se deja de utilizar se estropea con más rapidez que lo que se emplea. Entonces se sigue utilizando, solo que excusamos su utilización de la siguiente manera. Lo sacamos de la vitrina donde se expone actualmente en el Tesoro de la Hermandad Matriz para emplearlo una vez cada 4 años. Y esa vez cada 4 años es para portar en él, en este y en otro que también tenemos, las medallas de los nuevos miembros de la Junta de Gobierno en el acto de juramento, que se celebra el 29 de junio invariablemente, que es el día de San Pedro, patrón de Almonte, y así queda recogido en las reglas de la Hermandad Matriz. En este caso lo traigo, ¿por qué? No para decir que es para llevar las medallas, sino porque su donante ya así lo especifica
en el ala del plato, y les leo que dice textualmente: este plato es de Nuestra Señora del Rocío. Lo dio Matías de la Mata en 1727. Por tanto, lo tenemos que seguir empleando porque este señor lo dona, evidentemente, para que la hermandad haga uso de él. Aquí les traigo una fachada de la antigua Ermita del Rocío. Cuando les digo la antigua, no me estoy refiriendo a la primera, sino les diría la primitiva. La primitiva sufre graves daños estructurales con el terremoto de Lisboa del 1 de noviembre de 1755 y a renglón seguido hubo que reconstruir la edificación. Les digo reconstruir porque es el término con el que aparece la documentación más próxima al terremoto relacionada con la Ermita del Rocío. Un documento, precisamente una carta dirigida al prior de las ermitas, fechada justo una semana después del terremoto, el día 8 de noviembre de 1755, y que se conserva en el archivo de la propia Hermandad Matriz. Esta fotografía, que en blanco y negro, es esta misma fachada ya a color, tomada un sábado de romería, es precisamente la antigua carreta de la Hermandad de Pilas, la carreta que tuvo de madera, con esa impronta goticista. Esta ermita, que se construye tras el terremoto de Lisboa, sufre varias restauraciones a lo largo del siglo XX, motivadas fundamentalmente por las humedades. No podemos olvidar que el Rocío está al borde de una marisma, entonces la humedad allí está justo debajo de la solería. En cuanto escarbamos tenemos agua, y la humedad estaba dañando gravemente la ermita. Sufre dos restauraciones fuertes en su fachada, una en 1919, porque en el interior fue en 1915, pero la fachada en 1919 fue restaurada y recubierta toda ella con losetas de barro cocido, y para decorarla de algún modo, pues se hicieron ex profeso dos paneles cerámicos en cuya orla aparecía el nombre de todas las hermandades filiales existentes hasta esa fecha. Resulta que, evidentemente, las hermandades filiales se siguen creando, sigue aumentando el número, y en el año 47 se vuelve a restaurar, retirándose esas losetas de barro cocido, y se colocan unas de barro cocido y vidriado de bícromas, eran unos tonos grises, a dos tonos, haciendo esos juegos geométricos que están viendo. Y evidentemente, como el listado de hermandades filiales ya se había quedado antiguo y pequeño, pues se crean dos nuevos paneles cerámicos. Los que ya han visitado el tesoro de la Hermandad Matriz habéis podido ver que tenemos expuesto en el trascoro dos paneles, uno de cada restauración. Y observen que al ser pantalla no marca el puntero. Observen que alrededor de cada panel aparecen unos círculos blancos. Ahí, créanme, que es donde aparece el nombre de todas las hermandades filiales existentes hasta esa fecha. Y les traigo esta ermita porque sobre plano y en ese óvalo tienen ubicado el espacio que en el santuario, en la ermita, estaba dedicado expresamente para la recopilación de todos esos exvotos que los devotos de la Virgen iban y colocaban. Unos exvotos que cada uno iba colocando en el hueco que veía libre, de manera que aquel espacio, conocido como sala o cuarto de los milagros, pues lo que imperaba en él era el horror vacui. Aquí tenéis muy cerca el santuario de la Virgen de los Santos, ¿puede ser? En Alcalá de los Azules. Pues me parece riquísimo que hayan mantenido la colocación original de esos exvotos, porque nos habla de la riqueza y la viveza que tiene una devoción. En este caso, la ermita, cuando fue derribada en el año 1963 para la construcción del actual santuario, no se piensa en un espacio destinado a la colocación de estos enseres, pero sí se conservan y se siguen recibiendo cuadros de este tipo. Lo que pasa es que, bueno, pues hoy en día no se colocan como si se colocaban en esta época. Tengan en cuenta que no solamente allí se colocaban los cuadros, allí llegaban pelucas, llegaban trenzas, llegaban muletas, llegaban mortajas,
trajes de cristianar, de comunión, de boda, todos esos elementos llegaban allí. Todo eso se destruye con el derribo de la ermita y solamente se conservan los cuadros. Se destruyeron a propósito, para eliminar todo aquel material. Y os traigo como ejemplo pues esa colección de exvotos metálicos, ¿vale? Algunos con formas anatómicas, que nos habla directamente, sin necesidad de portar ninguna leyenda, nos habla directamente de cuál fue la curación. Es curioso porque el que aparece en la parte superior con una lazada roja es una oreja, suelen ser todos de plata. Esa oreja, les digo que es de plata, y aparece el nombre de un niño, quiero recordar que tenía 8 años cuando sufrió la enfermedad que fuera relacionada con el oído. Y en la mitad derecha tienen 3 cuadros que les he traído así casi al azar, de distinta época, que habla cada uno de ellos pues de una historia devocional distinta. Uno lo he cogido expresamente, no para yo presumir de ello, sino para hacerles ver que todo esto está más cercano a nosotros de lo que nos pueda parecer. El que está en el ángulo superior derecho, en el que aparecen 2 mujeres, pues he tenido la ocasión, la oportunidad de conocer a las 2 señoras. Está fechado en Sevilla en 1949, pero las 2 señoras eran de Almonte. Y les cuento la historia. Ellas se fueron a trabajar a Sevilla como domésticas en una casa, y una de ellas sufre un accidente haciendo limpieza en la cocina, y bueno, su hermana se encomienda a la Virgen del Rocío. Ella sufrió un fuerte golpe en el pecho y bueno, pues todo salió bien, se cura sin consecuencias. De hecho, la mujer que aparece en el suelo murió con 87 años hace 2, y la que aparece rezando ha muerto con 96 hace 3 meses. Aquí les traigo este, que es de don Fernando de Orleans, para hacerles ver también que, bueno, ante la Virgen somos todos iguales, como veremos más adelante también, y bueno, da igual el estrato social al que se pertenezca, que la devoción no tiene límites. Y este es de don Fernando de Orleans, que lo regala a la Virgen. La particularidad que tiene este exvoto, además es el único que tiene la Virgen hecho en este material, es un panel cerámico, pesa una barbaridad, porque ya se pueden imaginar las dimensiones que tiene. Quiero recordar que tiene unos 70 centímetros de altura aproximadamente, y cuenta la historia. Él encomienda a la Virgen la salvación de un trabajador suyo, de uno de sus bosques, y al parecer este señor no debía estar bien psicológicamente, que según parece tuvo algún que otro intento de suicidio, y el príncipe lo encomienda directamente su salvación a la Virgen. Y este, que es una placa metálica, pues todos pueden leer lo que aparece en el escrito, y bueno, lo más llamativo no es la leyenda, sino que adosada a la propia placa está el mechero, que no es otra cosa que el elemento que salvó la vida de quien lo portaba. Un mechero que, como están viendo, lleva adosado la silueta, la imagen de la Virgen del Rocío, mechero que lo portaba el cazador en ese momento en el bolsillo de la camisa, y es ahí precisamente a donde recibe el disparo que queda frenado por la parte baja del mechero, como están pudiendo observar. Y en este caso, otro de los que también tenemos permanentemente expuestos en el tesoro, pues este está fechado en el año 1960 y cuenta la historia de una mujer. Algunos seguro ya me lo han escuchado. Cuenta la historia de una mujer que en el camino de vuelta de su hermandad, ella era de la Hermandad de Umbrete, y en el camino de vuelta de su hermandad del año 1960, su carro, al carro se le parte el macho, como se ve, y se vuelca en una de las paradas de la hermandad. Se vuelca con la casualidad de que ella estaba en ese momento dentro del carro.
Lo particular de la historia es que ella iba en avanzado estado de gestación. Ella se cae, como se cae, caen todos los bultos del carro y claro, ella se pone muy mal, tan mal como que le adelanta el parto. No pierdan de vista la fecha, estamos hablando de 1960, cómo serían las comunicaciones, las carreteras y los hospitales. Entonces a ella se la llevan inmediatamente a Sevilla al hospital y no pueden parar el parto y bueno, el bebé se pone en camino. Ella se encomienda a la Virgen y bueno, se pone en sus manos y de aquel parto nace una niña. Ella, en agradecimiento a la Virgen, manda pintar el cuadro del que conocemos el nombre de su autor, Jesús Vaca, natural de Umbrete y vive, y como le digo siempre a Jesús, eres el último pintor de exvotos vivo. Y porque realmente así lo creo, porque no es autor de uno, es de varios. Y aparte a su hija le pone por nombre Milagro del Rocío, a la que también conocemos. Milagro tiene 60 años actualmente. Bueno, aquí tienen una imagen de la Virgen vestida de pastora, pero no os la traigo porque la Virgen esté en Almonte desde el año pasado, no, sino porque para que observen esa colección de corazones de plata que lleva la Virgen prendidos en su saya. La Virgen en total atesora, de estos corazones de plata, atesora 24, de muy distinto tamaño, ¿vale? De hecho, en la fotografía inferior derecha aparece uno mucho más grande que los demás. Los pequeños rondan los 5 centímetros y medio de altura aproximadamente cada uno. Por tanto, ya pueden calibrar más o menos el tamaño del grande. Quiero recordar que tiene algo así como 18 centímetros de altura. Hay uno de 18 y otro de 19, son dos. Son como una cantimplora. Unos corazones que, sí, porque además son de bulto redondo, y unos corazones que por su tamaño, y yo el primero, pensé que nunca la Virgen los había llevado puestos prendidos en la sala. Nada más lejos de la realidad. Hay un cuadro que se conserva en la parroquia de Santa María Magdalena, de 2 hermanas, cuadro de Manuel García y Rodríguez, fechado en 1917, está justo enfrente de la capilla del Sagrario, donde recibe culto también la Virgen de Valde. Pues allí, justo arriba del arco de entrada a otra capilla, pues se conserva este cuadro de gran formato, mide más de 2 metros de altura, y ahí aparece la Virgen vestida de reina, con los corazones puestos en semicírculo, casi en paralelo a la corona, a la media luna que lleva a sus pies, y justo en el centro uno de los corazones grandes. Así que tenemos un testimonio pictórico que nos hace ver que la Virgen también portó prendido en la saya al menos uno de estos corazones. Y de todos ellos, el más antiguo fechado es de 1897. La mayoría no tiene fecha, pero el más antiguo fechado es de esta época, como les digo. Las hermanas camaristas cogen los 8 o 10 más iguales y son los que le prenden a la Virgen en la saya. En la fotografía inferior de la derecha les he puesto uno que aparece abierto, porque quiero que vean que a veces estos corazones eran relicarios. En el interior podían llevar pues alguna fotografía, podían llevar restos de cabello, podían llevar a lo mejor alguna prenda que hubiera pertenecido al donante, y en este caso ese que se abre, pero hay otro que es plano por detrás, pero que tiene una abertura y en su interior aún hoy se conservan restos de pelo. Pues de todos ellos les extraigo el que aparece aumentado en la parte superior derecha. Ese es el del infante Don Carlos de Borbón. Se lo regala a la Virgen, la familia real, después del fallecimiento del infante Don Carlos. Dice textualmente, porque está grabado, frente a Éibar, dio su vida por Dios y por España frente a Éibar en 1936. De manera que tras su fallecimiento, su familia donó esta pieza a la Virgen. El infante Don Carlos, para que lo ubiquen, era
hermano de doña María de las Mercedes, por tanto tío carnal de don Juan Carlos. Y este, que recuerdo que sí lo puse en la exposición de joyas que traje en 2012, 2014 creo que fue cuando estuve aquí dando la charla. Es que en 2012 fue cuando donaron este corazón de lapislázuli. Y lo traje y lo traigo porque la historia es muy bonita. Lo donó un militar que estaba destinado en ese momento en Afganistán y mide 9 centímetros de ancho, ¿vale? Nunca lo he llevado a la Virgen porque es de lapislázuli y al ser una piedra pesa bastante. Mide 7 centímetros y medio de alto y 9 de ancho. El lapislázuli, no sé si lo saben, es muy abundante en Afganistán. Por eso este militar, Eloy se llama, lo mandó a hacer allí a un artesano local durante su estancia, su destino allí, para regalárselo a la Virgen. Y sí les voy a leer textualmente lo que dejó recogido en la carta de donación que entregó a la hermandad. Dice que era para solicitar de la Santísima Virgen del Rocío el amparo para todos los militares que se encuentren en misiones en el extranjero y en general para todos los miembros de nuestras Fuerzas Armadas que ofrecen a diario sus vidas para el bien de los ciudadanos. Pues con ese motivo este militar, Eloy, hizo entrega de este corazón de lapislázuli a la Virgen del Rocío en 2012. Y aquí les traigo, seguro que les son familiares, estas dos lámparas de plata, si no porque la hayan visto, seguro que sí les suena alguna sevillana que las menciona. Si recuerdo la letra. Ya no te podré rezar a la luz de... Bueno, estando tú, perdón. Ya no te podré rezar a la luz de un par de velas entre dos barcos de plata en una noche cualquiera. Pues, gracias. Pues ahí las tienen. Estas lámparas las regala el duque de Montpensier a la Virgen del Rocío. Estaban colocadas en su ermita, al igual que las lámparas que actualmente están en la parroquia de Almonte fueron donadas a la Virgen en los años 50 y se instalaron en la ermita del Rocío. Claro, en la ermita se derriba en el año 63 y el actual santuario no se bendice hasta el año 59. ¿Dónde guardamos todo esto? Pues lo colocamos y es la mejor manera para que no se rompa. Se colocaron y colocadas están y siguen estando en la parroquia de Almonte, pero son de la Hermandad Matriz, porque fueron donadas a la Virgen del Rocío. Y estas lámparas, que actualmente están con sendas velas verdes, color esperanza, justo al lado de la Virgen, permanentemente esas velas no se apagan ni de día ni de noche, están colocadas en la parroquia, que es donde están fotografiadas. Y son de plata de ley, son bastante altas, porque con la cadena y todo miden, quiero recordar, más de 70 centímetros de altura, tienen un tamaño considerable, son las dos iguales, son muy arcaizantes, ¿vale? Pero son de principios del siglo XX. De hecho, están fechadas el 3 de agosto de 1905, y todo es por el ascenso al alférez de fragata del hijo del duque de Montpensier, y en agradecimiento a la Virgen, pues se la regalan. Y aquí tienen a la condesa de París, que es quien le regala, creemos que es quien le regalara a la Virgen el traje de los Montpensier. Pero, bueno, pues su devoción a la Virgen del Rocío sería muy fuerte, a la vista está. La condesa de París es quien vivía en Villamanrique y por quien Villamanrique recibe el apellido de la condesa, por ella, que es quien vivía allí. Pues en 1908 regala a la Virgen un juego de sacras para su altar. Las sacras que se dejan de utilizar con el Concilio Vaticano II, pero las conservamos evidentemente incluso con el texto. Pues son 3 de distinto tamaño, y aquí os traigo la central, que es la horizontal, y en la fotografía inferior os he traído a un mayor tamaño el óvalo que remata las 3 sacras en la parte inferior central. Y es que en ese óvalo aparece un escudo nobiliario, que es por quien hemos sabido quién fue, en este caso, la donante.
porque debajo no aparece su nombre, solamente aparece en esa inscripción que se presupone ahí una abuela muy agradecida, 1908. Sabemos precisamente que en 1908 quien nace es el infante don Carlos de Borbón, que ya hemos mencionado anteriormente, que falleció en el año 1936. Y ahora os traigo, no sé si conocéis el Ayuntamiento de Almonte, pues justo en la entrada, nada más entrar, tenemos estos dos paneles cerámicos, uno con la Virgen del Rocío y otro con el Sagrado Corazón de Jesús. Es por ampliar un poco, para que vean que no todo va enfocado a regalar algo a la venerada imagen de la Virgen, sino a todo lo que concierne su devoción. Y verán como en el fondo lo que hay detrás de todo esto no deja de ser también el amor, el cariño y una profunda devoción a la Virgen. Nos retrotraemos a un capítulo que sucede en el año 1932, en plena República. Bueno, pues sacan una ley por la que prohíben la presencia de símbolos religiosos en edificios civiles. Bueno, pues resulta que los dos paneles cerámicos había que quitarlos. Un poco como lo que ha sucedido hace poco en San Fernando, ¿no? Que han quitado el Sagrado Corazón de Jesús de la puerta del ayuntamiento. Pues había que quitarlo. Pero claro, el alcalde, antes de tener ideas políticas, es almonteño de nacimiento, ¿vale? Os lo digo así para que me entiendan mejor. Claro, él sabía lo que se tenía que atener. Y en una convención de su partido, con gente del pueblo, pues lo pone de manifiesto. Mira que me piden esto y yo esto no sé cómo atajarlo. Y le digo, mira, hazlo el domingo que está todo cerrado. Bueno, pues lo hace el domingo. Él manda a llamar al albañil, le dicen al albañil que vaya con el peón y que vaya con una escalera para arreglar el baño. El albañil decía que no encajaba lo de arreglar una escalera para arreglar el baño, teniendo en cuenta lo que era un baño antes. Ojo. Todo esto lo tienen recogido en el periódico La Unión, con fecha, quiero recordar, 12 o 13 de marzo de 1932. Les animo a que lo busquen, porque merece la pena leerlo. Les aviso desde ya, ponen los vellos de punta, y a más de uno se le pueden saltar las lágrimas. Porque todo esto sucede a final de febrero. Y el periódico, ya les digo que está recogido el 12 o 13 de marzo, justo días después, cuando ya la Virgen incluso había llegado al pueblo de Almonte. Esto motivó un traslado de la Virgen a la villa de Almonte. ¿Por qué? Pues porque el alcalde manda quitar los dos paneles cerámicos del ayuntamiento. Cuando entra el albañil con el peón en el ayuntamiento, el alguacil cierra y le dice, bueno, pues mira, que aquí no hay baño que arreglar, aquí lo que hay que retirar es esto y esto. El maestro albañil manda al peón y el peón le dice, textualmente, queda recogido en la prensa, yo no pongo mis manos en la cara de la Virgen. El maestro albañil acaba encaramado en la escalera, picando los paneles cerámicos y el peón en el suelo recogiendo los trocitos y montando todo el mosaico en la mesa de pleno. Al día siguiente, la primera persona que entra era la limpiadora, Antonia, apodada La Paína. Pues los paínes siguen existiendo en Almonte. Pues Antonia, en cuanto entra y ve los dos huecos vacíos, pues sale gritando a la plaza diciendo, han quitado a la Virgen. Para hablar de la Virgen de la Soledad, tenemos que mencionarla. Para hablar de la del Carmen, tenemos que mencionarla. Para hablar de la del Rosario, tenemos que mencionarla. Pero si decimos la Virgen, estamos hablando de la Virgen del Rocío. No pierdan de vista que la Virgen del Rocío es patrona de la villa de Almonte desde el 29 de junio de 1653. Y quieran o no, pues resulta que la devoción va en la masa de la sangre. O como dijo en una entrevista, se me ha venido ahora mismo, la actual vicepresidenta de la Hermandad, Pepi, en una entrevista hace un montón de años, yo se lo refiero un montón de veces, dijo, la devoción a la Virgen del Rocío la transmite una madre a su hijo con el primer beso que ésta le da.
la frase es para analizarla, porque creo que lo dice todo. Pues dicho todo esto, entienden esta actuación. Cuando sale esta mujer a la calle, a la plaza, diciendo han quitado a la Virgen, el pueblo se revoluciona. ¿Y qué hacen los almonteños de entonces? Pues con gran valentía y sentido común dicen, bueno, vale, si el alcalde y los concejales a la Virgen no la quieren en el ayuntamiento, está claro que en su casa tampoco la querrán. Y se van a la casa del alcalde y de los concejales, no para hacerles daño, como dice la prensa, sino para retirar de sus domicilios los cuadros de la Virgen del Rocío que tuvieran. Y pusieron de manifiesto la hipocresía de los políticos. Porque, ¿qué hicieron con esos cuadros? Pues colgarlos todos en la fachada del ayuntamiento. El ayuntamiento, si lo conocéis, tiene una logia con 5 arcadas cerradas con unas canceles de hierro y en esos canceles es donde colgaron todos esos cuadros. Pero claro, aquí tienen la portada del periódico La Unión. Son 2 fotografías, de la mitad hacia arriba y de la mitad hacia abajo. Pues la mitad superior aparece la fachada del ayuntamiento con la bandera republicana y ese montón de cuadros de la Virgen del Rocío colgados en su reja. Y en la mitad inferior, la Virgen del Rocío durante el traslado hasta la Villa del Monte. Un traslado que se efectúa en los primeros días de marzo. Y claro, como dice el periódico, la Virgen fue trasladada a hombros de los almonteños bajo una lluvia torrencial. Observen la fotografía. La Virgen ahí no lleva guardapolvo, ni capote de agua, porque no lo tenía, por eso no lo llevaba, porque no lo tenía. ¿Por qué? Pues porque uno se compra un abrigo cuando hace frío. Mientras no existe la necesidad, yo el abrigo no lo necesito. Entonces, a por la Virgen iba tan solo un grupo de 12, 15, 20 hombres. Claro, si vamos 12, 15 o 20 personas andando por un camino, ¿qué polvo levantamos? Prácticamente ninguno. A la Virgen solo se le cubría el rostro con un pañito. Que además de eso tenemos constancia documental desde el siglo XVIII, que se le cubría el rostro. El primer guardapolvo a la Virgen se lo regala el primer vizconde de La Palma, don Ignacio de Cepeda, para el traslado de 1949. ¿Por qué? Pues porque seguramente en el traslado anterior ya hubo una gran manifestación devocional. Y ante aquella necesidad, pues este hombre acudió a remediar aquello. Por tanto, la Virgen, ¿cómo iba cubierta? Pues con los capotes de agua de los hombres del campo. Ellos le iban echando los capotes a la Virgen y dice el periódico, por eso les animo que lo lean, dice el periódico, para que ni una gota del agua llegara a su rostro. Así dice textualmente. Bueno, pues cuando la Virgen llega al monte, que seguía lloviendo torrencialmente, evidentemente en el alto del Molinillo no se le pudo desvelar el rostro, como así tenemos documentado desde el siglo XVIII, ya les digo, sino que tuvo que ser en la parroquia. Pero aún así, para la Virgen llegar a la parroquia tiene que pasar sí o sí por la puerta del ayuntamiento. Pues ya les digo que la Virgen pasó por la puerta del ayuntamiento dándole la espalda al ayuntamiento, por el feo que el ayuntamiento le había hecho a la que es patrona del pueblo. Había una tradición en el pueblo de Almonte que los bodegueros abrían las puertas de sus bodegas para aquellos hombres que iban a ir al rocío por la Virgen, ya les digo, 12, 15 o 20, pues fueran con su garrafita, la llenaran de vino y tuvieran vino para el camino. Porque además el ayuntamiento libraba un dinero para la compra de 12 o 15 panes, para la compra de queso, para la compra de arenques, para que estos hombres comieran. Y los bodegueros abrían sus bodegas para que tuvieran vino. Bueno, pues lo hicieron también, pero los hombres decían que no, que el traslado era en desagravio y que harían el camino solo bebiendo agua. Se negaron también a llevar vino para ese traslado. Bueno, pues observen en la arcada central el cuadro que tienen ahí, porque les estoy hablando de una historia del año 1932. Ni que decir tiene que los azulejos tuvieron que ser repuestos en las dependencias del ayuntamiento y allí están. Pero esta historia la hemos podido cerrar, y en este caso os hablo en primera persona, en el año 2015.
este cuadro que tienen en pantalla, que es la fotografía oficial que se le hizo a la Virgen tras su coronación canónica en 1919, un cuadro muy común en las casas del monte, pero este cuadro que tienen en pantalla es el que yo les he dicho que se fijaran en la arcada central de la logia del ayuntamiento. Este cuadro estaba en una familia, la familia de Alfonso y de Cecilia. Este matrimonio, que son los que iban pasando por la plaza cuando Antonia la Paína salió diciendo que habían quitado a la Virgen del ayuntamiento, ellos se fueron a su casa, descolgaron el cuadro que tenían en el salón y se fueron con el cuadro a la reja central del ayuntamiento y lo colgaron. Pues cuando son 5, este matrimonio tuvo 5 hijos, de los 5 han fallecido 2, quedan 3, y siendo yo delegado de formación de la hermandad, me encuentro con una de sus hijas, con Victoria, justo en la puerta de la hermandad, y me para decirme, que no sé si está su hijo aquí, porque su hijo vive en Jerez, para decirme, mira, que ahora que mi hermano ha muerto, que era el que vivía en la casa de los padres, murió muy mayor, ¿no? Estamos desalojando la casa de mis padres. Entonces hemos estado hablando, mis hermanos y yo, que el cuadro para quién va a ser. Y hemos pensado los 3 que el cuadro donde tiene que estar es aquí. Así que voy a recogerlo. Pero lo preparé todo, fuimos a recoger el cuadro, lo restauramos porque la parte trasera tenía, bueno, como se hacía antes, tenía un cartón, el tiempo, lo hemos preparado y organizamos el acto de donación y entrega del cuadro a la hermandad, que no deja de hablar de la devoción de una familia entera. Pues aquí tienen a María, que es la que está a la izquierda, y a Victoria, que es la que está a la derecha, 2 de las hermanas, faltaba un tercero, en el acto de entrega, de donación del cuadro a la Virgen. No quisimos, María, no sé si tiene 90 años o más, pero le retiramos el andador, ya fue con un andador. Pero les digo, porque fue de las cosas que más nos conmovió. Sin poderse casi ni sostener de pie, una vez descubierto el cuadro, se acercó y le dio un beso al marco. Claro, eso hay que entenderlo desde el punto de vista de que se han criado viendo a la Virgen en ese cuadro. Una familia entera. Se estaban desprendiendo de algo muy propio y muy particular. Pero como les decía al inicio, pues no deja de hablar de la devoción a la que es patrona de su pueblo, sin duda alguna. Pues justo al año siguiente, en el año 1933, esta pieza que estamos hartos de ver, fundamentalmente cuando sale la Virgen en procesión, pues es un regalo de acción de gracias. Este paso de plata, obra de Cayetano González, pues sustituye al de Astorga que había previamente, lo regala una mujer junto a sus hijos varones. Y entre los 3 regalan este paso de plata a la Virgen del Rocío. El paso en sí no deja de ser un grito a la Virgen. Aparece el nombre de Blanca Paloma en repetidas ocasiones, aparece el anagrama mariano repetitivamente en todos los varales, y lo que es la peana en sí, aparecen recogidas todas las letanías, tanto escritas en latín, grabadas en la plata, como en símbolos. Y ahora os traigo alguna pieza para que la vean más de cerca. El palio, hacia el interior, justo en el centro del techo, aparece una paloma, símbolo del Espíritu Santo. Pero hacia el exterior, que no se aprecia bien en la fotografía, aparece un ánfora con una llama, símbolo del Espíritu Santo también, porque nos dice el Evangelio que el Espíritu Santo baja en Pentecostés en forma de lengua de fuego, pero al Espíritu Santo se le simboliza como una paloma blanca, por eso la paloma en el techo de palio, la paloma en plata en su color. Aquí tienen 2 fotografías, en la de la izquierda pueden apreciar escrito Regina Angelorum, las letanías, Reina de los Ángeles, y fuente de sabiduría,
simbolizada en ese dibujo. El paso fue regalado por Juana Soldán y Pérez de Rañón, viuda de Cepeda, junto a sus hijos Ignacio y Juan. Pero les voy a leer lo que aparece escrito textualmente, grabado en la plata, bordeando íntegramente toda la peana. Y dice así: a la bienaventurada Madre de Dios, llamada del Rocío, Juana Soldán Rañón y sus hijos, Ignacio y Juan de Cepeda, en agradecimiento por los innumerables beneficios obtenidos, ahí lo tenemos, en agradecimiento por los innumerables beneficios obtenidos, ofrecieron este trono de plata en el año de la salvación de 1933, 19º centenario de nuestra redención. Todo eso aparece recogido, escrito en latín, lo cual nos hace ver también la formación cultural que el vizconde debía tener, porque además se ve, pasado el tiempo, que allá donde el vizconde intervino, dando alguna idea o poniendo su mano o apoyando alguna actuación, ha perdurado considerablemente en el tiempo y de manifiesto está. En la peana aparecen 3 escudos justo a los pies de la Virgen, la primera de las letanías, Mater Dei, Madre de Dios, y justo debajo el escudo de España. Y después en los laterales aparecen el escudo de Almonte y el escudo de La Palma, porque ella era natural de La Palma del Condado. Y el escudo que les traigo aquí es el del apellido Cepeda, que aparece en la parte más discreta, que es la trasera. Primero porque el paso solemos verlo de frente, y segundo porque cuando la Virgen procesiona, el manto cubre el escudo de manera que no se ve, y la familia quiso así mantenerlo también un poco más eclipsado. Pero evidentemente, y como les decía al inicio, las donaciones son de todo tipo. La Virgen no es el fin, la Virgen es el medio para llegar a su hijo, porque si analizamos su iconografía, ella misma con su mirada nos reconduce hacia quien nos está ofreciendo en sus manos. Y el Hijo se hace presente en cada Eucaristía. Por tanto, muchas donaciones son para el culto diario del santuario. Y aquí les traigo, por ejemplo, esos purificadores que a lo mejor materialmente puedan o no tener valor, pues Dios sabrá. Pero si les digo que algunos están hechos por todos, en líneas generales, están hechos por mujeres muy mayores. Pero recuerdo, por ejemplo, la donación de un grupo de 5, todos distintos, con la puntilla exterior que la había hecho además, no utilizando hilo más gordo que es de crochet, sino hilo de coser. Así que imagínense la fineza de la pieza. Y lo había hecho una mujer con 83 años, natural de la ciudad de Cádiz. Y la última donación de purificadores que se ha recibido hará unos 2 meses, si acaso, una mujer de Los Palacios que ha hecho 40. Se presentó con una caja con 40 purificadores, todos diferentes, cada puntilla distinta y cada uno con un bordado distinto también, con un motivo sacramental. Aquí tienen este cuadro tan interesante que seguramente a más de uno le suene de haberlo visto en el santuario. Y este cuadro, que es un Jesús Buen Pastor, un niño del siglo XIX, de hecho tiene un aire romántico bastante fuerte, pero el cuadro fue donado a la Virgen en el año 1980, en concreto el 13 de mayo de 1980. Y eso lo sabemos porque tenemos la carta de donación. Perteneció a un señor de Sevilla, se llamaba Guillermo de Ham. De hecho, él dibujó su escudo en el lienzo, en la parte trasera, y donó el cuadro, les digo, porque dice la carta de donación, dice textualmente, cuando empieza a decir que dona, un cuadro al óleo de autor anónimo representando al divino pastorcito con un borrego en los hombros, que es mi deseo pertenezca a ella, con el ruego de que estuviese, a ser posible, lo más cerca de la Virgen.
en algunas de las dependencias de su santuario en la aldea del Rocío. Pues este cuadro estuvo colocado en la ermita del Rocío, se colocó allí, pero bueno, con el devenir del tiempo, es verdad que esta documentación muchas veces la conoce quien la recibe, pero después se archiva y bueno, pues se cambian las juntas de gobierno, el tiempo va pasando, bueno, pues hacemos remodelación, cambiamos, movemos, llevamos y traemos. El cuadro se hace en la casa nueva de la Hermandad Matriz en Almonte y el cuadro se cuelga allí. Y perdonadme que hable ahora en primera persona. Cuando empiezo la investigación para la tesis, pues una de las cosas que me encuentro es la carta de donación de este cuadro. Y claro, yo diciéndole directamente al presidente, me he encontrado esto y debemos cumplir con la petición que ha hecho el donante. Porque hay paredes suficientes en el santuario donde el cuadro puede estar, y si no está a la vista, bueno, pues esté dentro, pero cerca de la Virgen vamos a cumplir con la idea que este hombre tenía. Bueno, pues entre una cosa y otra aquello no se lleva a cabo, pero lo primero que hice cuando tomé posesión como delegado de formación fue coger el cuadro y llevármelo al Rocío. De hecho, lo coloqué, no sin intención, en la antesacristía, dando acceso directamente al presbiterio, pero de manera que el sacerdote, justo antes de pasar al presbiterio desde la sacristía, pueda ver el cuadro justo a la izquierda de ese ingreso, porque al fin y al cabo los sacerdotes hoy en día siguen siendo pastores de esta grey, ¿no? Pues seguimos con donaciones que no hacen más que hablar de la devoción a la Virgen del Rocío y esa materialización del amor a la Blanca Paloma. Aquí tienen un rostrillo de oro. Este rostrillo, que lo dona un señor, conocí curiosamente a su hija hace unos años, sin saber quién era además, pero llegó, y os cuento la historia, llegó una familia a visitar el tesoro, pero la idea que ellos llevaban era poder ver un rostrillo en concreto. Claro, vamos cambiando las piezas expuestas. Entonces yo le decía a esta señora, digo, descríbame, dígame más datos del rostrillo porque no sé decirle si ese está ahora mismo o no. Y cuando me empieza a decir, digo, sí, así, sí. Digo, ¿pero usted tiene algo que ver con el donante? Y dice, sí, era mi padre, es que ha fallecido hace poco, así. No sé qué historia habría detrás, pero debió ser algo muy gordo, porque el rostrillo es de oro. Es el único rostrillo de oro íntegro que tiene la Virgen. Los tiene de plata dorada y los tiene bordados, pero de oro íntegro este. Es oro de 18 quilates, lleva una agua marina, 4 esmeraldas, un topacio, una perla natural y un diamante. El diamante está justo encima, en el centro. La pieza que ven debajo es un ángel. No sé si tiene alguna relación o no con la idea de la donación, no lo sé. Pero sí me resulta llamativo que el ángel aparezca ahí. Es de oro y fue diseñado y ejecutado por Fernando Marmolejo. Gracias. De hecho, Fernando Marmolejo lo hace de manera que, si se acercan a ver, veréis que el fondo lo ha tratado como si fuera un tejido, de manera que se ve la trama de la tela. Y lo que Fernando quiere hacer ver que aun siendo íntegramente de oro, que a simple vista diera efecto de bordado. Sin embargo, es todo de oro. La verdad que es una labor impresionante la que hizo el orfebre ahí detrás. Y este es el que donó un vecino de vuestra ciudad, de aquí de Jerez, Manuel Jesús Larrubia Cafranga, en el año 2008, se lo regala a la Virgen, pero no lo estrena la Virgen hasta el año 2012. Lo estrenó además estando ya en Almonte. Él lo manda a hacer, os traigo aquí el diseño que le hace Javier Anguas, natural de Pilas.
porque a él le llega, a Manuel Jesús Larrubia le llega en herencia el estolón de una casulla del siglo XIX, de origen valenciano, de un familiar suyo. Quiero recordar que era tío de su padre. Entonces él decía que iba a hacer con el estolón, y por su devoción a la Virgen, pues lo primero que pensó fue hacer algo para la Virgen del Rocío. Habla con este diseñador y hace este montaje agregándole al bordado, ese bordado tan plano, agregándole esas perlas blancas, que bueno, es lo que le da quizá mayor vistosidad a la pieza. Y este otro, que es de donación, diseño y ejecución de Manuel Solano, del año 2006, bordador de Morón de la Frontera, que me parece que lo han nombrado también esta mañana, ¿verdad? Pues está hecho con hojilla y pequeñas perlas, bolas de coral cosidas para enriquecer la pieza, haciendo esos florones, esos rosetones que le da esa vistosidad. Y aquí les traigo la Virgen vestida de pastora para el último traslado, en el año pasado, en agosto de 2019, para que aprecien, y aquí se lo traigo con mayor detalle, al pastorcito vestido de infante, porque ese traje fue donado por un grupo de amigos, un antiguo sacerdote de Almonte, junto con unos amigos, donaron la tela, es un brocado del siglo XVIII, y con esa tela le hicieron el traje al niño, y el resplandor, que fue diseño de José María Carrasco de Huelva, y fue regalado por un grupo de amigos de Almonte. Es una reunión que va siempre junta al Rocío desde hace muchos años, y son todos más o menos de la misma edad. Empezaron hace muchos años siendo todos muy jóvenes, y claro, se han ido casando y se han ido reproduciendo. Y si algo caracteriza esa reunión de gente es el alto número de niños que en esa reunión hay. Y claro, la idea de los padres era regalar algo para el niño, para que todos sus hijos se sintieran partícipes también de esa donación. Y aquí les traigo estos pañitos para cubrir el rostro de la Virgen, todos donados. El que está en el ángulo superior izquierdo es del traslado de 1998, donado por los santeros, por los curas y por el sacristán de la parroquia de Almonte para la Virgen en aquel año. El que está en el ángulo superior derecho es del traslado de 2012, ese está hecho en seda, bordado en seda, de colores, y la idea de ese pañito es que, recuerdo porque esa ejecución sí la seguí más de cerca, y la idea era que los jóvenes de la Hermandad del Rocío de Gines regalarle el pañito a la Virgen. Claro, cuando en Gines se corre la voz, pues empiezan a agregarse jóvenes del resto de hermandades. ¿Qué dijeron? Bueno, pues nada, lo regalan los jóvenes de la parroquia y así vamos todos los jóvenes del pueblo. De manera que todos los jóvenes del pueblo participaron en la donación de ese pañito. Y el del traslado de 2005, que es el que aparece en la fotografía inferior, fue el autor, quiero recordar que era Manuel García Perales, de la Hermandad de Cádiz, y fue donación de la Hermandad de Cádiz para ese traslado. Y aquí tienen otra pieza regalada por un matrimonio de Almonte. Ya no viven ninguno de los dos, han fallecido los dos, pero regalan esta pieza de plata que ejecuta el taller de Villarreal, que es la peana sobre la que se asienta la Virgen del Rocío cuando está en el camarín, en su ermita. Una peana con un contenido bastante rico, como están viendo, con esos ángeles músicos. Y otra de las donaciones que ahí aparece es el traje que la Virgen del Rocío lleva puesto, un traje que le regala Nicolás Lamparero, que seguramente también conozcan, en los años 90, y que fue ejecutado en Nueva Delhi, es de seda salvaje y bordado en seda. Y en esa fotografía, donde vemos esa media luna, fue regalo de Joaquín Castilla, que seguramente les suene Joaquín Castilla porque fue el autor del diseño del traje que conocemos como de los apóstoles de la Virgen del Rocío.
o traje de las hermandades. Pues él, en el año 1965, regala esa media luna, detrás de la cual aparece adosada esa placa, donde aparece recogido ese texto, dejando constancia del año y lo que le mueve a donarla, ¿no? Porque dice, movido por su devoción a la Santísima Virgen del Rocío. Aquí tienen otro traje, que es el que les regala el traje que conocemos popularmente como de la garrapata. Recibe el nombre por el dibujo del bordado, porque simula las patas de una garrapata, y es del año 39, de 1939, y se lo regalan a la Virgen María e Ignacio de Cepeda, que a él se lo he nombrado anteriormente. Aquí tienen otro, este es el que conocemos como traje del tío Carlos. Este tiene una historia muy bonita detrás, porque este traje que se lo regala a la Virgen en el año 1989, un señor que se llamaba Carlos, él era ingeniero y militar, y cuando se jubila, él era de Huelva, cuando se jubila se va al Rocío a vivir, y bueno, estando allí, pues ya su mujer fallece, y él que hizo, no tenía un hijo, y lo que hizo fue vender todas las joyas de su mujer, y con el dinero que recogió de la venta de las joyas, mandó a hacer un traje para la Virgen. Y claro, a Carlos en el Rocío se le conocía como el tío Carlos, de manera que el traje recibe el nombre de quien efectúa su donación, que es traje del tío Carlos. Y aquí tienen otro traje, el que estrena la Virgen en el año 2015, que este fue ejecutado en el taller de bordado en oro de la propia Hermandad Matriz. Y bueno, recuerdo, porque el taller dependía de la Delegación de Formación, claro, yo no podía comunicar a los miembros del taller que la Virgen iba a estrenar el traje, pero en cuanto se abrieran las puertas se lo podía decir, entonces automáticamente las llamé y comparto con ustedes lo siguiente, no se me olvidará, de hecho a ella se lo recuerdo muchas veces, cómo, por muy pequeñas que sean las piezas, algunas de las piezas que cada una haya bordado, pues resulta que ellas se emocionaban, porque a todos les permitimos pasar al presbiterio para que vieran a la Virgen de cerca, y todas emocionadas y llorando, y reconociendo cada una las piezas que cada una había bordado. Cuando algo que aparentemente, y para mí el primero, son todas iguales, y resulta que cada uno era capaz de reconocer la pieza que había ido haciendo durante varios años para, con todo, confeccionar este traje para la Virgen. Y el último estreno en traje, pues aquí lo tienen, el traje que conocemos como del centenario de la coronación, o el traje de Jerez, porque, bueno, aquí tenemos al autor del diseño y del bordado. Recuerdo, no te lo quería decir hoy, pero sí recuerdo perfectamente el día que, reunidos en la sala de juntas en el santuario, en la parte superior de la sacristía, Susana, Juan Ignacio, tú y yo, y estuviste hablando de la idea de hacer un traje para la Virgen. Y no se me olvida que lo mencionabas una y otra vez, era la devoción de tu familia, no solamente tuya, sino de toda la familia. Y era lo que te movía a poder llevar o llegar a materializar esto que se hizo realidad. He caído muchas veces en aquella reunión, que bueno, como un proyecto y todo eran palabras, y como, pues recuerdo que en la Navidad de 2014 fue cuando nos desplazamos a Jerez para aquel acto de la primera puntada, y bueno, para actualizar lo que mis predecesores en la palabra esta mañana decían, de la riqueza de encontrarse entre los tejidos algún documento que ponga de manifiesto la autoría, el año y nos dé aire y datos para una pieza, pues nos encargamos también de dejar un documento en el interior entre el forro y la tela bordada de esta pieza.
Les digo dónde está ese documento guardado. Está justo debajo del escudo del Papa Francisco, que está justo a los pies de la Virgen. Ahí es donde está ese documento redactado y firmado por todos los presentes en aquella Navidad de 2014. Un manto que, en palabras de Fernando Calderón, era un ascua de oro para la Virgen del Rocío, porque, como dice, se lo voy a mencionar y seguro que algunos lo conocen, Antonio Perecito, lo conocen algunos, un hombre muy mayor con el pelo blanco que está siempre en el santuario, es fijo todos los domingos acompañando a la Hermandad Matriz a lo que la Hermandad Matriz le mande a hacer, así. Pues en una donación que hicieron los jóvenes de Córdoba, junto con las hermandades de la diócesis de Córdoba, era una pieza de oro blanco con 300 diamantes, llevaba un topacio, y yo se la estaba describiendo porque, claro, este hombre tiene 80 y tantos años. Yo se la describía de lejos porque no lo veía bien y me dio una lección con su respuesta. Se queda mirando a la Virgen y me dice, un hombre que va 2 veces al campo todos los días, ¿no? Y se queda mirando a la Virgen y me dice, todo es poco para ella. Pues actualizando lo que dijo Antonio en relación a aquella joya, pues seguimos diciendo lo mismo. Me apodero de su expresión para decir lo mismo con este traje y con todos, porque lo bonito de este traje no solamente que fuera idea de una persona para englobar a una familia, sino que a esa idea se fueron acoplando mucha gente que en el fondo lo que les movía a agregarse a ese proyecto no era otra cosa que la fe y la devoción a la Blanca Paloma. Y bueno, se pudo ver materializado en la procesión de Pentecostés del año 2019, que vemos que ahí la Virgen iba portando de nuevo unas bambalinas. Digo de nuevo porque no eran las primeras bambalinas que la Virgen llevaba. Aquí tienen ese manto que, como les decía, ese ascua de oro, donde aparecen recogidos, entre otros escudos, el de España, el de Almonte, el de Juan Pablo II, la tiara pontificia y, evidentemente, el de Jerez, para que quedara constancia de la devoción de esta ciudad a la patrona del monte. Un traje que es completo, rostrillo, toca, manto, traje para el niño, traje para la Virgen, que se adereza además con esas mariposas en tembladera que iban ornamentando, esparcidas por toda la indumentaria a la Virgen. Y ahí aparece, pues, con la corona del centenario de la coronación. Una corona que aquí pueden ver con mayor detalle, con una iconografía riquísima, obra de los hermanos Delgado, hecha con el producto recogido por todas las hermandades filiales para mostrar el cariño y la devoción a la Virgen del Rocío. Pero la corona es preciosa, pero me van a permitir, y seguramente más de uno esté de acuerdo, que por muy rica que la corona sea, que es de oro y es riquísima, nunca podrá compararse con la corona de la coronación. Porque, entre otras cosas, vivimos una vida muy cómoda, a pesar de que vamos huyendo de un bicho que no vemos. Pero vivimos una vida muy cómoda, abrimos un grifo y tenemos agua fría, y abrimos otro y tenemos el agua caliente. Abrimos un frigorífico y lo tenemos atestado de comida. Sin embargo, lloramos por el que no tenemos el yogur del sabor que yo quiero hoy. Tenemos un teléfono y llamamos a cualquier punto del planeta. O videollamamos y encima hablamos y nos vemos. Pero nada de eso existía hace 100 años. Entonces, la vida evidentemente es muy diferente y los sacrificios también lo son. Y eso lo veremos un poquito más adelante. La corona de la Virgen fue donación íntegra de todas las hermandades filiales que quisieron acoplarse a este proyecto de amor, y la corona del niño pues la materializó así la propia Hermandad Matriz. Y aquí tienen
las primeras bambalinas que Fernando Calderón hizo para la Virgen para la salida extraordinaria del 8 de septiembre de 2018, para conmemorar los 100 años de la coronación. No fue ese el día que la Virgen fue coronada, pero sí fue el día que se cumplían 100 años de la firma en Roma del decreto que aprobaba la coronación canónica de la patrona del monte. Por eso la Hermandad Matriz decide que fuera esa la fecha de la salida extraordinaria. Pero, recalco, son las primeras bambalinas que borda Fernando Calderón, no las primeras que llevó la Virgen del Rocío. Las primeras que llevó la Virgen del Rocío las tienen recogidas en esta fotografía, que es de hacia 1912, 1913 aproximadamente. Y estas bambalinas, que las conservamos, aquí las tienen, son de un brocado de seda y oro, se conservan relativamente bien, merecería la pena que le echaran un vistazo, pero afortunadamente las conservamos y les digo la inscripción que aparece bordada en su parte interior. Dice así: a Nuestra Señora del Rocío, Manuel Martín Rodríguez, Isla Cristina, 30 de mayo del año 1909. ¿Quién era Manuel Martín Rodríguez? Bueno, pues la investigación nos ha llevado a saber que Manuel Martín Rodríguez era un empresario conservero de Isla Cristina, que tenía una fuerte devoción a la Virgen y le regala a la Virgen pues este elemento que, bueno, pues, que se empleó durante algunos años, pero que se deja de utilizar. Y bueno, pues con motivo de la salida extraordinaria de 2018 por el centenario de la coronación, para darle también ese aire de extraordinario a esa salida, pues la Hermandad Matriz decide pues que se le hiciera de nuevo unas bambalinas para la Virgen. Seguimos con las donaciones, porque ahí la Virgen lleva la corona de la coronación y el niño lleva la suya, pero las veremos más adelante. Quiero que observen las ráfagas tan características que lleva la Virgen del Rocío. De las de plata, de rayo, no tenemos constancia que sean una donación. Probablemente sea un mero encargo de la propia hermandad, no lo sabemos. Y son de finales del último cuarto ya del siglo XVIII. Pero estas sí sabemos que el que llegaran a la Virgen, lo que mueve a sus donantes es la devoción. Fueron regaladas en el año 1733 por José Carlos Tello de Eslava y su hermana Isabel. Entre los dos regalan a la Virgen un traje, regalan las ráfagas y regalan la media luna, que es el conjunto que la Virgen lleva siempre para su romería. La Virgen porta en romería para su fiesta lo mejor. Cada uno de nosotros, para un día importante para nosotros, nos ponemos lo mejor que tenemos. Por tanto, la Virgen también, que para eso lo tiene. Las ráfagas que lleva habitualmente en el camarín son unas réplicas que se le hicieron en el siglo XX, a mediados del siglo XX. Pero las originales, las de 1733, son las que lleva para su romería. Y la media luna también. Porque si la ráfaga tiene valor, puede tener valor porque eso es plata dorada, pues ya tiene un valor material. Puede tener un valor añadido por la antigüedad, porque sabemos que son de 1733. Pero para nosotros, los rocieros, les digo, y esto lo he recalcado siempre en las visitas al tesoro, allí nos podemos encontrar expuestas las flores que lleva la Virgen o la corona de la coronación. Las flores son de tela y la corona es de oro. No miramos la materialidad de las piezas. Si para nosotros algo de lo que la Virgen tiene valor, es porque pertenece a su ajuar. De hecho, en el tesoro no verán nada expuesto que la Virgen no haya utilizado, porque no miramos la pieza por el valor material o artístico, sino por lo que significa dentro de la historia devocional rociera, que no hace más que hablar del amor a la Virgen. Bueno, pues quiero que observen que en cada semicírculo de la ráfaga, cada uno de ellos mide 18 centímetros, ¿vale? Pues en el centro aparece un óvalo, no sé si lo ven,
Pues en esos óvalos, 16 en total, aparecen recogidos en símbolos las letanías de la Virgen. De hecho, aquí les traigo un ejemplo: puerta del cielo o espejo de justicia, ¿vale? Y en esa fotografía anterior que veíamos, aquí, que se aprecian tantas joyas de la Virgen, pues aquí les traigo esta salamanquesa, que fue donación de don Ignacio de Cepeda y Soldán, primer vizconde de la Palma del Condado. Les decía anteriormente que el vizconde debió tener una cultura vastísima. Y bueno, lo ponen de manifiesto objetos como este, porque a nadie se le ocurriría regalar un broche con esta forma. Sin embargo, él lo hace. ¿Por qué? Pues por la simbología que la salamanquesa tenía para Pentecostés. Porque había una leyenda que decía que la salamanquesa tenía unas cualidades ignífugas y era capaz de vivir y reproducirse en el fuego, por aquello del fuego de Pentecostés. De hecho, había, no sé si seguirá existiendo, una tradición, creo que en Jaén, que en la madrugada de Pentecostés lanzaban salamanquesas en la catedral. Algo muy desagradable, desde luego, pero bueno, hay gente para todo, como dijo el torero. Pues la Virgen, una de las joyas que suele llevar casi permanentemente en su pecho derecho, es esta salamanquesa, que es de oro, plata, como están viendo en las patitas, tiene 124 diamantes en el lomo, 124, y 2 rubíes, que son los ojos. Aquí tienen esta libélula de oro blanco, diamantes y 13 zafiros que componen todo el cuerpo, que también la suele llevar además en el mismo lado. Y este broche, que tanto nos puede llamar la atención por el tamaño que tiene, mide 14 centímetros y medio de alto y es el conglomerado de varias joyas que los infantes don Carlos y doña Luisa a lo largo del tiempo le fueron regalando a la Virgen. Don Carlos y doña Luisa eran los padres de doña María de las Mercedes, por tanto los abuelos maternos de don Juan Carlos. Bueno, pues ahí tienen, si observan, las 3 esmeraldas triangulares. Las 2 de los extremos son 2 pendientes. La central es una gargantilla. Lo que hay en el centro es un broche. El zafiro que remata la pieza de arriba fue donación de la reina Amelia de Portugal, la última reina de Portugal. Y en el broche, ya les decía que fue regalado en el año 42, les voy a leer lo que aparece recogido detrás del topacio central, porque dice: para la Santísima Virgen del Rocío, donación de sus Altezas Reales los Infantes don Carlos de Borbón y doña Luisa de Orleans, año de 1942. Bueno, pues ese mismo año, el día 20 de diciembre, queda recogido en el acta de la sesión de Junta de Gobierno de ese día, 20 de diciembre de 1942, la Junta de Gobierno de la Hermandad Matriz decide regalar a la Real Familia, pues 6 medallitas, dice 6 medallitas de oro de la Santísima Virgen para agradecer los regalos que durante tanto tiempo han ido haciendo a la Virgen. Porque eran joyas que a lo largo del tiempo le fueron regalando y hubo un momento en que las recogieron para hacer este broche que seguramente sueltas no hubieran dicho ni hubiera quedado tan vistoso como ha quedado hecho en este conglomerado. Y otro relacionado con la Casa Real, pues es este que tienen en pantalla, que fue el regalo que le hizo a la Virgen del Rocío la infanta doña Isabel Alfonsa de Borbón y Borbón. Ella lo recibió de la ciudad de Sevilla, de ahí que aparezca el no dejado. Ella lo recibió como regalo de boda en 1929, cuando se casa en Madrid con el príncipe Jan Zamoyski, príncipe polaco, y la ciudad de Sevilla le regala este broche de oro blanco, diamantes y 4 medias perlas naturales que quedan, bueno, conformando ese precioso broche que tienen ahí. Y de todo ello, pues quizá lo más llamativo, lo más conmovedor, pues sea este rosario de nácar y oro que le regala San Juan Pablo II el 14 de junio de 1993. Un rosario que mide 59 centímetros y medio de largo, solamente la cruz mide 5 centímetros y medio, una cruz con un tamaño considerable, pero observen que la cruz lo que hace es reproducir fielmente
el báculo que utilizaba habitualmente San Juan Pablo II. Su férula, que tan característico la hizo, que además no era suya, era del Papa Pablo VI. Y aquí tiene la fotografía en el momento exacto en el que San Juan Pablo II, en aquella histórica visita, le hacía entrega en ese estuche a la Virgen de esta donación. Y bueno, de la que hablábamos anteriormente, la corona de la coronación. Ahí tienen recogido, no sé si lo leen, que desde aquí no veo bien la pantalla, todas las piezas que conforman esa corona de oro para la Virgen, sin desmerecer a la que se le ha regalado en el centenario. No soy quien para ello, porque, vamos, ni es mi intención. Pero evidentemente no se puede comparar el esfuerzo que se hace ahora con el esfuerzo que se hacía hace 100 años. Por aquello que os decía anteriormente, vivimos una vida muy cómoda. Hace 100 años, para obtener el agua, después de cansado de trabajar en el campo, si se quería lavar la cara cuando llegara a casa, se la tenía que trabajar extrayéndola del pozo. La mera supervivencia en el día a día se hacía a veces con trueque. Yo te cambio, yo tengo olivo y produzco aceite, te cambio a ti la harina que tiene grandes extensiones de secano y produces trigo. Pues así se sobrevivía. ¿A dónde voy a parar? Pues que el sacrificio evidentemente hace 100 años era mucho mayor que ahora. Pero está claro que si la coronación canónica de la Virgen se lleva a efecto es porque la Virgen, y retomando tu presentación, siempre va adelante. La idea de coronar canónicamente a la Virgen la lanzó Muñoz y Pavón en un artículo que publicó en el Correo de Andalucía el 25 de mayo de 1918, 25 de mayo, domingo de Pentecostés, y el 8 de septiembre de ese mismo año, estamos hablando de algo más de 3 meses después, se estaba firmando en Roma el decreto que aprobaba la coronación canónica. Hoy en día una coronación canónica la aprueba el obispo de la diócesis, entonces tenía que venir dada desde Roma. Hoy tenemos móviles, podemos escribir a Argentina y conectamos inmediatamente, o a Roma, vamos, o a Vejer, que lo tenemos más cerca, pero tarda lo mismo en llegar el mensaje. Pero en 1918 los medios de comunicación no eran lo que son ahora. Les digo más. El primer teléfono al monte llegó en 1915, eso está documentado. Por tanto, está claro que la mano de la Virgen está en medio de todo esto, porque en tan solo 3 meses se consigue la aprobación venida desde Roma. La firma don Rafael Merri del Val. Y le recalco todo esto, ¿por qué? Pues porque el artículo que escribe Muñoz y Pavón, el 25 de mayo de 1918, una vez que él lo publica bajo el título La pelota está en el tejado, él lo que hacía era lanzar la idea, ¿vale? Y una vez que él expone los motivos que él creía que había para que la Virgen del Rocío fuera coronada canónicamente, termina diciendo, y eso fue el final del artículo, la Santísima Virgen se encargará de decir si es cosa de ella o de mi pecador. Pues está claro, el tiempo ha puesto de manifiesto que fue la Virgen la que iba delante permanentemente. Porque si el 8 de septiembre de 1918 se firma en Roma el decreto que aprobaba su coronación, pues a raíz de ahí se empiezan a trabajar para ejecutar las coronas para la coronación. Claro, a trabajar pero desde cero, recogiendo oro, recogiendo dinero, recogiendo perlas, piedras preciosas, semipreciosas. Claro, había donaciones de todo tipo, porque aparte, una vez llegadas las donaciones, ahora la pieza había que hacerla. La corona de la Virgen la hizo Ricardo Espinosa de los Monteros, el orfebre de la Catedral de Sevilla. La del niño, sin embargo, es una obra de joyería, de la joyería Reyes, de Sevilla también. Pero para la corona de la Virgen se reciben donaciones, pues el torero Juan Belmonte, por ejemplo, donó 500 pesetas de la época, que era un capital. Alguien me decía en el Tesoro, hablándole de esto, me decía, es que con ese dinero se sembraba una finca grande.
Pues el torero, Juan Belmonte, dio 500 pesetas. El cardenal Ragonesi, que era el nuncio del Papa en España, donó un anillo pastoral. El cardenal Almaraz y Santos, arzobispo de Sevilla, donó otro anillo pastoral. La corona tiene juegos de pendientes que las mujeres se quitaban automáticamente y los daba para la corona de la Virgen. Había donaciones de huevos, porque los huevos se utilizaban para el pago de las ditas. A lo mejor quien no tenía dinero pagaba con lo que producía. Lo mismo tenía gallinas en el corral de la casa y la dita la pagaba con un huevo, 2 huevos, que tenía un precio fijo. Pues hubo donaciones hasta de huevos. Los huevos después se reunían en medias docenas y se rifaban para sacar dinero para la corona. Observen el sacrificio. Hay un documento que dice: se reciben limosnas de hasta quien vive de ellas. De hasta quien vive de ellas. Se reciben limosnas de hasta quien vive de ellas. Sabemos quién efectúa la primera donación. Y era un muchacho joven, se llamaba Julio, era de un pueblo vecino al monte, y donó una pieza de oro y la entregó con una carta. Y en la carta dejó escrito lo siguiente: para mi madre del cielo, de mi madre de la tierra. Eso a lo mejor tiene poco sentido si yo me callo lo siguiente, y es que su madre había fallecido unos días antes. Y él no dudó en desprenderse de una joya de oro de su madre difunta para que fuera a las sienes de la Virgen. Pues, como vemos ahí, la corona de la Virgen tiene el sudor, el cariño, el amor y la devoción de tantas y tantas y tanta gente. Y como decía al principio, la Virgen a todos nos iguala. Si algo le aumenta el valor que pueda tener la corona, no es su materialidad, sino que les he dicho de dónde provenían algunas de las donaciones. Sin embargo, no sabemos identificar cuál es cada cual. Por tanto, ante la Virgen somos todos iguales. Y aquí tienen la corona del niño, que fue regalo íntegro de la viuda de Cepeda, la misma que en el año 33 participó con sus hijos en la donación del paso. Juana Soldán y Pérez de Rañón regaló íntegramente la corona del niño que están viendo en pantalla. Ella se fue a la joyería Reyes de Sevilla, que es donde ella compraba sus joyas, y fue con joyas, para que las desmontaran y reaprovecharan todo para hacer la corona. Y tiene, pues, eso que leen ahí: 35 perlas grandes, 11 brillantes grandes, 4 amatistas y multitud de brillantes pequeñitos. Bueno, pues su hijo Ignacio dejó recogido en una carta: sepan, se dirigió a la hermandad, sepan que con las principales joyas de la familia se hará la corona para el divino niño de la Virgen. Y así lo hicieron. Y ahí tienen la corona del niño. Los 11 brillantes están en la cruz que la remata. Se ve que la cruz debía ser una cruz de pecho pequeñita, pero la cruz lleva 10 brillantes. El 11º está justo debajo de la amatista del imperial central. ¿Vale? Y termino la charla con esta fotografía, que es la oficial que se le tomó a la Virgen en el año 1919, tras su coronación canónica, como se puede apreciar ahí con total claridad. Pues muchísimas gracias por vuestra paciencia y vuestra atención. Gracias. Muchísimas gracias, Manolo. Para terminar el acto, me gustaría pedir la presencia de Marisa Cuñado Azcárate, toda la promotora de esta semana cultural, a la que hemos agradecido antes, y agradecerle también que haya traído a Manolo para tenerlo entre nosotros. Marisa, por favor. ¿Qué tal? Bueno, yo lo que quería era entregaros nada. Este es un simple detalle
de agradecimiento a todos a los ponentes que habéis venido aquí, que en estos tiempos que corren, la verdad es que es complicado organizar estas cosas, pero he de deciros que en todas las ponencias que hemos celebrado desde hace ya una semana, os hemos llamado, es gente importantísima, gente que viene de Sevilla, ha venido de Sevilla, gente que viene de Almonte, de otros sitios. Nadie ha dicho que no. Todo el mundo se ha decidido a venir, a participar y de verdad que eso es de muchísimo agradecer. O sea que nada, esto es un detalle, pero un recuerdo y por supuesto es gracias. Es un agradecimiento. Pues nada, muchas gracias a todos por vuestra asistencia y como siempre termino las cosas en el rocío, viva la Virgen del Rocío.